Siempre creí que ciertas casas guardan sus propias tormentas, aun cuando el cielo de la ciudad parece en calma. La mansión de Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México, era una de esas. Fachada perfecta, jardines impecables, mármol que brillaba como agua quieta, y sin embargo, por dentro algo se hundía cada noche. Llegué como empleada de limpieza nocturna, silenciosa como quien entra a una iglesia vacía, y me acostumbré al ritual de las sombras. Fregar pasillos, acomodar flores, pulir espejos, fingir que no escuchaba lo que todos fingían no sentir. Pero a las 10 en punto, la casa estallaba en un llanto que ningún trapo húmedo podía callar. Decían que 7 niñeras habían huido en una sola semana. No vi a todas marcharse, pero sí los rastros. Un uniforme doblado a toda prisa en la cama de huéspedes, un biberón olvidado en la cocina, una nota sin firma con 2 palabras garabateadas: no puedo. Entre murmullos del personal, la historia se volvía leyenda. Los trillizos de Eduardo Castellanos lloraban de la noche al amanecer, sin pausa, sin tregua, como pidiendo algo que todavía no sabían nombrar. Desde la planta baja, yo reconocía cada gemido como si fueran claves. Iker comenzaba con un sollozo corto, Gael respondía con un grito agudo que cortaba el aire, y Mateo, ¡ay, Mateo!, lanzaba un lamento grave, profundo, que parecía venir de antes de nacer. Podría decir que no era mi problema, que yo entraba a limpiar, no a sentir, pero el cuerpo tiene memoria, y el dolor, cuando reconoce parentesco, no pide permiso. 2 años antes, en el Hospital General de Iztapalapa, entregué a mi hijo Miguel a un pasillo frío que nunca devuelve a nadie. Tenía 8 meses y una risa que cabía entera en mi mano. Una neumonía silenciosa lo arrancó de mis brazos con un ruido demasiado fuerte. Desde entonces, cada llanto de bebé me encuentra como si supiera mi nombre. Aquí, cada noche, eran 3 los que me encontraban. Al principio resistí. Llenaba cubetas, ordenaba productos, me protegía con el vaivén de la rutina. Pero la casa también tenía su rutina de dolor. A las 22:10, el monitor de bebés en la cocina parpadeaba como un faro ansioso. A las 23:00, los pasillos ya vibraban con una tensión que hacía las lámparas más blancas. A medianoche, la mansión entera parecía contener la respiración. Afuera, en Lomas, las calles dormían temprano. Dentro, la madrugada nacía antes de tiempo, desamparada. De Eduardo sabía a distancia. Veía su auto negro entrar, los guardias abriendo paso, la corbata floja de quien gana todas las reuniones y pierde todas las noches. Su imperio de tecnología llenaba revistas, su mansión había salido en portadas de arquitectura. Lo que nadie mostraba era el silencio que seguía al llanto. Ese minuto en que parecía que la casa entera se detenía para escuchar si, al fin, los bebés se habían rendido al cansancio. Y nunca se rendían. Yo enjuagaba las manos en el lavadero y pensaba en Miguel, en todas esas veces que rogué a Dios quedarme un poco más con él, al menos hasta amanecer. A veces sentía que los 3 pedían lo mismo, no a Dios, sino a alguien que pudiera serlo por unas horas. Ese viernes, la tormenta interna llegó antes. Eran las 21:45 cuando noté que el aire se volvía denso, como si la casa hubiera tragado en seco. El reloj parecía subir conmigo las escaleras. Fui por unas toallas y desde el pasillo vi la puerta entreabierta del cuarto compartido. Luz tenue, móviles girando por memoria, no por viento. El llanto de Iker ya cortaba la piel. Iba a seguir de largo, eso decía el contrato, pero mis pies no obedecieron. Hay dolores que nos adoptan. Me quedé en el umbral, invisible por un segundo, y entendí que la noche había elegido mi voz antes de que yo la abriera. Si cruzaba esa línea, dejaría de ser la mujer que limpia y me convertiría en la mujer que escucha. Y quien escucha asume una deuda con lo que oye. Respiré como quien se lanza al agua y supe, con la misma certeza de cuando sostuve a Miguel por primera vez, que nada en esa familia volvería a ser igual después de mi próximo paso. Crucé el umbral como quien entra a un santuario prohibido. El aire del cuarto era espeso, cargado de un llanto que no era simple sonido. Era materia,
golpeaba las paredes y regresaba multiplicado. Los trillizos estaban rojos, arqueados en sus cunas como si el mundo entero se les hubiera vuelto enemigo. En medio del cuarto, Eduardo Castellanos, aquel hombre que la ciudad pintaba como intocable, estaba derrumbado sobre la alfombra. Tenía un hijo en brazos y las manos temblorosas, los ojos enrojecidos no por desvelo, sino por lágrimas que nadie debía ver. Yo lo observé desde la sombra y lo que vi no fue un millonario, sino un padre derrotado. El eco de ese cuarto me devolvió a la UCI pediátrica donde había visto a Miguel luchar por aire. Era el mismo gemido ahogado, la misma impotencia que transforma a un adulto en niño desorientado. Sentí que el corazón me empujaba hacia adelante, que los pies ya no respondían al miedo ni al contrato. No pensé en consecuencias, ni en jerarquías, ni en el apellido Castellanos. Pensé en 3 criaturas que no sabían pedir más que con lágrimas y en un hombre que se quebraba porque no podía traducir ese idioma. Me acerqué sin ruido, con la discreción que dan los años de limpiar en silencio. La alfombra amortiguaba mis pasos, pero el corazón parecía estallar en mi pecho. Vi el rostro de Iker contorsionado, el sudor en la frente diminuta, la desesperación en cada movimiento. Recordé entonces la canción que inventé para Miguel, esa que jamás me atreví a cantar de nuevo porque me parecía un sacrilegio. Y sin embargo, en ese cuarto, se me escapó como agua contenida demasiado tiempo. No fue un canto fuerte, sino un murmullo. Una nana que hablaba de brazos que ya no tenía, de consuelo que ya no podía dar, de un amor que se quedó huérfano conmigo. El efecto fue inmediato. Iker dejó de llorar de golpe, como si me hubiera reconocido desde otra vida. Gael giró la cabeza hacia el sonido, y su llanto bajó de intensidad, mientras Mateo, siempre el más profundo, se agitó un instante y luego se calmó al sentir mi mano sobre su frente. Yo temblaba, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Era como si el dolor que me arrancó a Miguel se hubiera convertido en un puente invisible entre mi corazón y los de esos 3 pequeños. No era magia, ni truco, ni ciencia. Era luto, reconociendo luto. Era ausencia, hablándole a la ausencia. Y ellos entendieron. Eduardo levantó la cabeza y me miró como quien presencia un milagro. Pero yo no buscaba testigos. Seguía cantando, con la garganta rota, mientras uno a uno los trillizos cerraban los ojos y caían en un sueño profundo que no conocían desde su nacimiento. El silencio llegó de golpe, tan denso que me mareó. La mansión, después de meses de tormenta, respiraba calma. En ese instante, comprendí que había cruzado un umbral sin retorno. Ya no era solo la mujer que fregaba los pisos brillantes de mármol, era la que había abierto una grieta en el silencio del dolor, la que traía en su voz la memoria de un hijo muerto y el bálsamo que esos niños necesitaban para no morir de soledad. Y supe, con un estremecimiento en el pecho, que mi vida nunca volvería a ser la misma, porque había encontrado a 3 niños que me recordaban cada segundo lo que yo había perdido, y al mismo tiempo me ofrecían la posibilidad de seguir siendo madre en un hogar que no era mío. Cuando los 3 quedaron dormidos, el cuarto se llenó de un silencio tan puro que me pareció imposible. No era la calma de siempre, esa calma artificial que llega cuando el cansancio doblega al cuerpo. Era un silencio con aroma a alivio, con un respiro compartido que atravesaba paredes y llegaba hasta lo más hondo de mi pecho. Yo me quedé de pie, sin atreverme a moverme, temiendo que un gesto brusco pudiera romper ese frágil equilibrio. Eduardo no dijo nada. Estaba sentado en el suelo, con la espalda recargada contra la cuna, y en su rostro había un desconcierto que nunca había visto en un adulto. Lo miré de reojo y pensé que así debió verme a mí misma en el hospital cuando los médicos me dijeron que Miguel ya no volvería a despertar. El mismo desconcierto, no saber si lo que ocurre frente a ti es una pesadilla o una revelación. Yo bajé la mirada. En mi uniforme todavía se notaban las marcas del cloro, mis manos ásperas por el jabón barato. Y sin embargo, en esa noche, con 3 niños dormidos a mi alrededor, sentí que por primera vez en años mi cuerpo servía para algo más que limpiar las huellas de los otros. Servía para sostener, para consolar,
para dar un pedazo de mí a quien más lo necesitaba. La madrugada se deslizó lenta. Cada tic-tac del reloj era una victoria. 5 minutos más de sueño, 10 minutos más de paz. Me quedé junto a los versos, con la espalda rígida pero el corazón latiendo con una ternura que me partía. El recuerdo de Miguel se mezclaba con las respiraciones suaves de los trillizos, como si mi hijo hubiera regresado en 3 cuerpos distintos para recordarme que aún tenía amor para dar. Cuando las primeras luces del amanecer pintaron la ventana, me atreví a salir del cuarto. Caminé por el pasillo largo de la mansión y cada cuadro dorado, cada lámpara de cristal, me pareció inútil. Toda esa riqueza no había logrado comprar una sola hora de descanso. Yo, con mis manos cansadas y mi corazón roto, había traído lo que el dinero no pudo. Me refugié en la cocina, con el cuerpo temblando. Llené un vaso de agua y lo sostuve con fuerza, como si fuera la única certeza de mi vida. Sentí lágrimas que no había planeado derramar. Era como si la voz que había guardado para Miguel durante 2 años hubiera encontrado por fin una salida. Pero junto a ese alivio llegó un miedo brutal. Sabía que había cruzado una línea que no tenía retorno. Ya no era solo la trabajadora invisible que recogía platos a medianoche. Ahora cargaba con un secreto. Había entrado en el dolor íntimo de esa familia y me había convertido en parte de él. Si Eduardo me rechazaba, si las habladurías de los demás me señalaban, yo perdería no solo un empleo, sino también la posibilidad de sanar lo que me quedaba de madre. Me miré en el reflejo de la ventana. Vi a una mujer joven con el rostro marcado por cicatrices invisibles, el cabello recogido deprisa, los ojos enrojecidos por noches de insomnio. Y sin embargo, había en esa mirada una chispa que no veía desde que enterré a Miguel. La chispa de quien vuelve a sentir que la vida puede tener un sentido. El sol subió más, bañando de oro los pasillos. Detrás de mí, en la planta alta, 3 pequeños dormían profundamente, ajenos a la revolución que habían provocado en mi corazón. Y yo supe, con certeza absoluta, que esa madrugada había cambiado mi destino. Había dejado de ser Julieta la empleada de limpieza. Me había convertido en Julieta, la mujer que los escuchó y respondió al grito que nadie más se atrevía a oír. Los días siguientes se deslizaron como un río que no sabe a dónde va. Yo regresaba cada noche con el mismo uniforme sencillo, el mismo paso silencioso, pero ya no era la misma. El eco de aquella madrugada seguía latiendo en mis oídos, y cada vez que los trillizos respiraban tranquilos, me parecía escuchar también la respiración de Miguel, como si hubiera vuelto a mí en fragmentos repartidos entre 3 pequeños corazones. La mansión de Lomas seguía mostrándose impecable a los ojos de todos. Flores frescas en la entrada, mármol pulido, fuentes encendidas. Pero yo conocía la verdad. Bajo esa perfección vivía una herida abierta. Eduardo cargaba con un duelo que no sabía nombrar, y sus hijos heredaban cada noche ese vacío como si fuera un lenguaje aprendido sin palabras. El llanto de ellos era un grito ancestral. Nos falta alguien. Y yo, que había perdido a Miguel, lo entendía mejor que nadie. Mi rutina cambió sin que nadie me lo pidiera. Ya no era suficiente con limpiar espejos ni ordenar vajillas. Empecé a pasar más tiempo en los pasillos de arriba, escuchando el menor movimiento, lista para entrar cuando la tormenta comenzara. A veces, solo con arrullar una melodía en voz baja, lograba que los 3 se calmaran en minutos. Otras noches necesitaban más. Un roce en la frente, una mano firme sobre el pecho, una presencia que les recordara que no estaban solos. Sentía que el luto que me había roto también se transformaba en herramienta. Lo que me había quitado a Miguel me daba ahora la sensibilidad para reconocer la ausencia en otros. Entendí que el amor no desaparece con la muerte. Se queda dormido, esperando un nuevo lugar donde despertar. Para mí, ese lugar eran Iker, Gael y Mateo. Eduardo comenzó a mirarme distinto. Al principio era desconfianza, como si no supiera si lo que había visto aquella noche había sido real. Pero poco a poco, su mirada se volvió otra, la de un hombre agradecido y sorprendido de que alguien pudiera entrar al abismo que él mismo temía enfrentar. Yo no buscaba su aprobación,
pero cada vez que lo sorprendía observando en silencio mientras yo sostenía a uno de los niños, sentía que compartíamos una cicatriz invisible. No se trataba solo de los bebés. La casa entera empezó a cambiar. Donde antes reinaba un silencio opresivo, ahora se escuchaban respiraciones suaves, algún balbuceo alegre, risas ocasionales. La atmósfera pesada de la mansión parecía aligerarse, como si cada rincón hubiera esperado ese gesto de ternura para volver a respirar. A veces me preguntaba si estaba cometiendo un error, si estaba cruzando barreras que podrían costarme todo. No era niñera, no tenía diplomas ni títulos. Solo era una mujer con las manos gastadas de limpiar pisos y un corazón que se negaba a dejar de ser madre. Pero cada vez que veía los ojos de los trillizos siguiéndome con confianza, sabía que el papel que la vida me había negado con Miguel me lo estaba devolviendo de una forma distinta, inesperada, pero real. Esa certeza me quemaba y me consolaba a la vez, porque al entregarles mi voz, mis recuerdos y mi ternura, yo no solo estaba salvando sus noches, también estaba rescatando la parte de mí que había muerto junto con mi hijo. En ese intercambio silencioso, sin contratos ni promesas, nacía algo nuevo, una cicatriz compartida que nos unía a todos, transformando el dolor en un lazo imposible de deshacer. Con el paso de los días, la mansión entera comenzó a murmurar mi nombre, aunque nadie lo dijera en voz alta. La cocinera me observaba desde la puerta cuando subía con pasos silenciosos hacia el segundo piso. La gobernanta fingía no notar que yo tardaba más de lo normal en terminar los pasillos de arriba. Y Eduardo, aunque nunca me pedía nada, empezaba a dejar abierta la puerta del cuarto de los trillizos como una señal muda de que podía entrar si lo consideraba necesario. Las noches se transformaron en un ritual que solo nosotros conocíamos. A las 10 en punto, cuando el primer sollozo de Iker rasgaba el aire, yo ya estaba lista. No con biberones ni con métodos aprendidos en manuales de pediatría, sino con algo mucho más frágil, la memoria de una canción que había nacido del dolor. Me bastaba acercarme, poner una mano en el pecho de cada niño y dejar que mi voz, rota, temblorosa, pero sincera, llenara la habitación. Y entonces el milagro ocurría otra vez. El llanto disminuía, las respiraciones se acompasaban, y en 20 minutos la calma regresaba como un visitante esperado. Algunos empleados comenzaron a llamarlo suerte, otros coincidencia. Yo sabía la verdad. No era suerte ni casualidad, era el eco de Miguel. Era mi hijo muerto tendiendo un puente invisible entre mi pecho vacío y esos 3 corazones huérfanos de madre. Ellos reconocían mi dolor, como yo reconocía el de ellos. Por eso me aceptaban. Por eso se rendían a mis brazos cuando ni médicos ni especialistas habían podido. Sin embargo, con cada noche de triunfo, también crecía en mí un temor silencioso. Sabía que estaba desafiando las fronteras de mi lugar en esa casa. Una empleada de limpieza no debía cargar con bebés en brazos ni cantar nanas en la penumbra. Cada gesto mío podía interpretarse como intromisión, como una audacia castigable, y aún así no podía detenerme. Cada lágrima que lograba secar me devolvía un fragmento de vida que creía perdido. Eduardo empezó a cambiar también. Ya no era el empresario rígido que entraba a la casa con el ceño fruncido. Sus hombros parecían menos pesados, su respiración menos agitada. Yo lo sorprendía a veces apoyado en la puerta, observando en silencio cómo los 3 dormían tranquilos. No hablaba, no preguntaba, pero sus ojos me decían todo, que por fin había encontrado una respuesta donde ya no esperaba ninguna. La mansión de Lomas dejó de ser una tumba adornada para convertirse en un refugio. Los pasillos ya no retumbaban con un llanto interminable, sino con el murmullo de la vida que volvía a asentarse. Sin embargo, ese mismo cambio despertó otros murmullos, más peligrosos. La madre de Eduardo, doña Constanza, comenzó a visitarnos con mayor frecuencia. Sus ojos inquisitivos recorrían cada rincón, y cuando se posaban en mí, no había gratitud ni alivio, sino sospecha. Yo lo sentía. La calma que había traído a esa casa era también una amenaza para quienes estaban acostumbrados a controlar todo. Sabía que mi lugar era frágil,
que bastaba una palabra maldicha o un rumor torcido para arrancarme de raíz. Y sin embargo, cada vez que los trillizos buscaban mis brazos, yo entendía que, aunque el mundo se me viniera encima, ya no podría retroceder. Porque lo que había empezado como un gesto impulsivo, un cruce de línea en una madrugada rota, se había convertido en mi razón de existir. Yo no limpiaba ya una mansión de mármol. Yo cuidaba 3 almas que necesitaban de la mía para aprender a dormir, a confiar, a vivir. La calma que se instaló en la mansión era tan evidente que nadie podía negarla. Los trillizos, antes convertidos en un coro de lamentos interminables, ahora dormían más horas, reían durante el día y se aferraban a mis manos con una confianza que nacía de lo más hondo. Para mí, cada sonrisa era una confirmación. No estaba robando un lugar que no me correspondía. Estaba llenando un vacío que nadie más podía tocar. Pero en las casas donde hay abundancia, la paz siempre despierta sospechas. Doña Constanza, la madre de Eduardo, comenzó a aparecer con la puntualidad de una sentencia. Llegaba perfumada, con pasos firmes que resonaban en los pasillos como advertencias. Saludaba a los nietos con un cariño rígido, mecánico, y luego clavaba en mí una mirada que buscaba grietas, errores, cualquier prueba que confirmara su desconfianza. Para ella, yo no era la mujer que había devuelto el sueño a 3 criaturas, sino la intrusa que amenazaba el orden que ella misma había diseñado para la familia. Yo la sentía caminar detrás de mí, observando cada movimiento, cómo sostenía a Gael, cómo me inclinaba sobre la cuna de Iker, cómo acariciaba el cabello de Mateo. Todo se volvía sospechoso bajo su mirada. No había ternura suficiente que pudiera convencer a una mujer acostumbrada a juzgar desde la altura de su apellido. Y aún así, no retrocedí. Porque los bebés sabían la verdad. En sus ojos brillaba la certeza de que mi presencia era refugio, no amenaza. Las noches continuaron siendo nuestro pacto secreto. A veces, mientras cantaba, recordaba las palabras que me habían herido en el hospital de Iztapalapa, cuando los médicos dijeron que exageraba, que mi hijo solo tenía una gripe. Nadie escuchó mi desesperación entonces, pero aquí 3 pequeños corazones sí escuchaban. Cada nota que salía de mi boca llevaba la memoria de esa injusticia, transformada en caricia. Ellos respondían con calma, como si en mi voz encontraran la madre que nunca conocieron. Eduardo empezaba a confiar más en mí, aunque sin palabras. No me pedía explicaciones, no me imponía reglas. Solo me observaba con esa mezcla de gratitud y desconcierto que yo misma no sabía sostener. Había en él una vulnerabilidad que contrastaba con la imagen del hombre poderoso que todos conocían. Y yo, aunque intentaba mantenerme a la sombra, no podía evitar sentir que en su dolor había un espejo del mío. Pero la mansión no era un lugar vacío. Los rumores crecían en la cocina, en los pasillos, en las habitaciones del personal. Algunos decían que yo tenía un don especial. Otros murmuraban que todo era demasiada coincidencia. Y en los ojos de Constanza veía cómo esas dudas se convertían en semillas de veneno. Sabía que no tardaría en usarlas contra mí. Cada vez que cerraba los ojos para descansar, me invadía el mismo pensamiento. ¿Y si me arrancaban de allí? ¿Y si un día me echaban y los trillizos quedaban solos otra vez, condenados a noches interminables de llanto? El simple recuerdo de Miguel en su cama de hospital me apretaba el pecho. No podía permitir que ellos vivieran algo parecido. Mi miedo no era perder un empleo, era perder la oportunidad de transformar mi dolor en salvación para esos 3 pequeños. Así, entre susurros y miradas de sospecha, entendí que mi mayor enemigo no era el cansancio ni las noches interminables, sino el juicio de quienes nunca habían escuchado un llanto con el corazón abierto. Y en silencio me preparé, porque intuía que la verdadera tormenta todavía estaba por llegar. Las semanas siguientes parecían un delicado equilibrio entre luz y sombra. Por un lado, los trillizos florecían como pequeños milagros. Sus risas se escuchaban en los pasillos, sus juegos convertían la mansión en un lugar más humano, menos museo. Yo sentía que, poco a poco, la casa aprendía a respirar de nuevo. Por otro lado,
La sombra de doña Constanza crecía como una nube cargada de veneno. Cada visita suya traía consigo un aire de sospecha, como si estuviera preparando un golpe que nadie veía venir. Yo continuaba entregándome a mi labor con la fe de una madre que ha renacido en otro cuerpo. Al levantar a Iker, sentía el mismo calor que me daba Miguel. Al escuchar los balbuceos de Gael, creía reconocer las primeras palabras que nunca llegué a escuchar de mi hijo. Y en los ojos atentos de Mateo encontraba la calma que tantas veces busqué en mis propias noches de luto. Eran mis anclas, mis espejos, mis razones para seguir respirando. Pero cuanto más fuerte se hacía nuestro lazo, más evidente se volvía mi vulnerabilidad. Los demás empleados ya no me trataban como a la muchacha que fregaba pisos. Había en sus miradas una mezcla de respeto y temor, como si yo cargara un secreto sagrado. Algunos murmuraban que tenía un don divino, otros que era brujería. Yo sabía que no era ni una cosa ni la otra. Era simplemente el eco del dolor que, en lugar de destruirme, me había enseñado a escuchar lo que nadie más escuchaba. Una noche, mientras cantaba la nana que Miguel había inspirado, sentí la presencia de Eduardo en la puerta. No entró, no interrumpió. Solo se quedó ahí, con las sombras del pasillo cubriendo su figura. Cuando terminé, los 3 bebés dormían profundamente. Entonces vi cómo se pasó una mano por el rostro, y entendí que estaba llorando en silencio. Ese hombre, que había levantado un imperio en una ciudad implacable, había encontrado en mi voz una grieta por donde escapar del peso que lo hundía. No dijo nada, pero en su mirada descubrí una verdad. Ya no estaba sola en esa batalla nocturna. Sin embargo, el destino no permite que la paz dure demasiado. La atmósfera comenzó a tensarse de formas invisibles. Escuché a Constanza hablar en voz baja por teléfono en una de sus visitas, mencionando palabras como investigar y probar. Vi cómo me seguía con los ojos, cómo revisaba las cunas, cómo inspeccionaba mis bolsillos cuando pensaba que yo no la veía. Sentí que estaba preparando algo, un plan frío y meticuloso, como solo saben hacerlo quienes creen que el poder les pertenece por herencia. Yo me refugiaba en lo único que podía darme fuerza: el contacto con los niños. Cada caricia suya era un escudo, cada sonrisa, una promesa. Pero en las madrugadas, cuando el silencio era demasiado profundo, me asaltaba un miedo feroz. ¿Y si me quitaban ese lugar? ¿Y si todo lo que habíamos construido juntos se derrumbaba por la desconfianza de una sola mujer? No me aterraba perder un trabajo. Me aterraba perder a esos 3 hijos del destino que habían dado sentido a mi vida otra vez. Y así, mientras la casa mostraba al mundo la imagen de una familia que comenzaba a sanar, por dentro se gestaba una tormenta silenciosa. Yo lo intuía en la rigidez de los gestos de Constanza, en la manera en que evitaba mirarme directamente. Algo estaba a punto de romperse, y aunque no sabía cuándo ni cómo, mi corazón me gritaba que debía estar preparada. Porque cuando la sombra finalmente cayera sobre mí, no sería solo mi futuro el que estaría en juego, sino también el de los 3 pequeños que ya sentía como míos. La calma era un espejismo, y yo lo presentía. En la mansión de Lomas, cada detalle seguía brillando como si nada pudiera perturbarlo. Los ventanales pulidos, las fuentes encendidas en el jardín, los pasillos perfumados con flores frescas. Pero detrás de esa fachada, un plan oscuro se gestaba, tejido con la paciencia venenosa de doña Constanza. Yo lo sentía en mis huesos, en la manera en que me observaba, en la frialdad de sus visitas, en esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Una noche, cuando la casa dormía, ella llegó antes de lo esperado. Había aprovechado la ausencia de Eduardo, que viajaba a Monterrey por negocios, para ejecutar lo que llevaba semanas tramando. Con la llave de repuesto que guardaba como reliquia de matriarca, entró sin anunciarse. Yo estaba bañando a los trillizos, y por eso no escuché los pasos firmes que ascendían al 3er piso. Mientras yo entonaba la nana de Miguel, esa que los tranquilizaba en segundos, ella plantaba pruebas que podían destruirme. Un frasco de jarabe infantil, escondido entre mis ropas. Documentos falsos que hablaban de sedantes y de métodos prohibidos para calmar bebés.
todo colocado con precisión quirúrgica, como quien arma un rompecabezas perverso. Más tarde me enteraría de que hasta un historial de búsquedas había sido fabricado en mi computadora. Era un golpe perfecto. Yo, la mujer sin títulos ni fortuna, contra la palabra de una Castellanos. Cuando terminó de sembrar su veneno, bajó a la sala con los ojos brillando de falsa preocupación. «Julieta querida», dijo con ese tono que helaba la sangre, «vine a visitar a mis nietos». Yo asentí con cortesía, aunque en mi interior un mal presentimiento me estrangulaba. Se sentó con los niños unos minutos, fingiendo ternura. Luego, con una excusa trivial, subió de nuevo. «¿Puedo usar el baño de arriba? El de abajo tiene un desperfecto». El ruido que provocó fue calculado. Un objeto cayendo, un grito fingido de sorpresa, pasos apresurados descendiendo por la escalera. Apareció frente a mí con un frasco en la mano, sus ojos encendidos de triunfo. «¿Qué es esto?», gritó, como si hubiera descubierto un crimen. Yo me quedé helada, mirando aquel frasco que nunca había visto en mi vida. Ella me acusó de inmediato. «Así es como los duermes, con medicamentos. Por eso nadie más pudo calmarlos. Los has drogado como a animales». Las lágrimas me brotaron antes de que pudiera hablar. Los trillizos, sintiendo mi angustia, comenzaron a llorar al unísono, como si supieran que estábamos atrapados en una mentira que podía destruirnos. Mis manos temblaban mientras los abrazaba, tratando de calmarlos. Pero a los ojos de Constanza, aquella escena era la prueba perfecta. «Míralos», dijo con crueldad. «Ya sienten la abstinencia. Tú los envenenaste». En ese instante, supe que la tormenta había llegado. Todo lo que había construido con amor y ternura podía desplomarse con esa acusación. Mi voz tembló cuando respondí. «Nunca les haría daño. Estos niños son mi razón de existir». Pero mis palabras se perdieron entre el llanto de los pequeños y la frialdad de aquella mujer decidida a borrar mi presencia de sus vidas. Esa noche, cuando por fin logré dormirlos con mi canto, lo hice entre lágrimas silenciosas. Sentía que cada minuto era prestado, que la cuerda se tensaba a punto de romperse. Y aunque mi corazón quería creer que la verdad saldría a la luz, una parte de mí sabía que el poder y la mentira, unidos, podían sepultar la voz de una mujer como yo. Los días siguientes fueron un tormento que ningún canto pudo acallar. Eduardo regresó de su viaje con el gesto cansado, y lo primero que recibió no fueron los abrazos de sus hijos, sino el veneno de su madre. Doña Constanza ya había sembrado todas sus pruebas: fotos del frasco en mi cuarto, documentos impresos, hasta supuestas búsquedas en Internet que hablaban de sedantes y manipulación. Cuando él cruzó la puerta, yo lo esperaba con los brazos abiertos, con la esperanza de contarle lo ocurrido. Pero al mirarme, su mirada era otra, dura, desconfiada, como si yo fuera una extraña en su casa. Intenté explicarle. Le hablé de la trampa, de cómo su madre había armado todo para sacarme de en medio, de cómo los niños lloraban porque sentían la tensión y no por ninguna abstinencia inventada. Pero mis palabras rebotaban contra un muro. Eduardo sostenía el celular en la mano, mostrándome las fotos que había recibido, los documentos que parecían confirmar mi supuesta traición. En sus ojos vi el reflejo de una duda devastadora. La idea de que la mujer que había devuelto la calma a sus hijos podía ser, en realidad, su peor amenaza. Los trillizos lloraban a mi alrededor, estiraban los brazos hacia mí, buscaban refugio en mi pecho. Y ese contraste era el grito más doloroso de todos. Mientras ellos me reconocían como madre, Eduardo dudaba. Me ordenó que me marchara, su voz quebrada por el enojo y la desconfianza. Me arrancó de los brazos a Mateo con brusquedad, y los tres pequeños estallaron en un llanto que partía el alma. Yo lo miré con lágrimas que no podían contenerse, y susurré que algún día descubriría la verdad, pero que sería demasiado tarde para reparar lo que estaba destruyendo. Esa noche empaqué mis pocas pertenencias en silencio. Cada objeto que guardaba era un recordatorio de la fragilidad de mi lugar en esa casa. No me despedí de los niños porque no habría tenido fuerzas para hacerlo.
Ellos lloraban inconsolables mientras Eduardo trataba de calmarlos sin éxito. Su llanto me siguió hasta la puerta, como un eco que me perforaba los oídos y el corazón. Sentí que estaba reviviendo la noche en que perdí a Miguel. El mismo desgarro, la misma impotencia, la misma sensación de que el amor no basta para retener a quienes más amamos. Me fui con la certeza de que había sido condenada sin juicio, que la palabra de una madre en duelo jamás tendría el mismo peso que la de una matriarca rica y poderosa. Sabía que la verdad estaba de mi lado, pero la verdad no siempre gana. Y esa noche me acosté en un cuarto prestado, abrazando la foto de Miguel y repitiendo entre sollozos: «Otra vez, hijo mío, otra vez me arrebatan lo que amo». La mansión, mientras tanto, volvió a hundirse en el caos. Lo supe por rumores, que contrataron nuevas niñeras y que ninguna soportaba más de unas horas, que los niños rechazaban mamaderas, que lloraban hasta la extenuación, que la casa entera volvía a ser un campo de batalla nocturno. Yo lo sentía en el alma, aunque estuviera lejos. Cada lágrima de Iker, Gael y Mateo golpeaba dentro de mí como si siguieran conectados a mi corazón. Y así, entre sombras y sospechas, la mentira se había impuesto, condenándome al exilio del único lugar donde había vuelto a sentirme madre. El destino, aunque tarde, siempre revela lo que fue escondido. Pasaron días de insomnio en la mansión después de mi partida. Eduardo, cegado por las pruebas fabricadas, intentó llenar el vacío con nuevas niñeras, con horarios estrictos, con métodos que parecían correctos en el papel. Pero los trillizos lo rechazaban todo. Volvieron a llorar como al principio, inconsolables, con esa desesperación que solo yo sabía interpretar. Y él, exhausto, empezó a preguntarse si de verdad había tomado la decisión correcta o si, como un hombre herido, había permitido que la duda lo llevara a traicionar a quien más lo había ayudado. Fue entonces cuando recurrió a lo único que todavía podía darle respuestas: las cámaras de seguridad. Yo nunca supe qué lo llevó a revisar esas grabaciones. Quizás la voz de su conciencia, quizás el clamor incesante de sus hijos, quizás la sombra de mi mirada quebrada el día que me echó de su casa. Lo cierto es que, una madrugada, se sentó frente a la pantalla y retrocedió al momento exacto en que su madre había descubierto aquel frasco maldito. Lo que vio lo dejó helado. Constanza, entrando con una bolsa en la mano. Constanza, subiendo al tercer piso mientras yo bañaba a los niños. Constanza, abriendo el armario y colocando el frasco con precisión entre mis ropas. Constanza, acomodando papeles que ella misma había llevado. Y luego, bajando con paso calculado, fingiendo sorpresa, representando el papel de su vida. Eduardo rebobinó la escena una y otra vez, como si necesitara convencerse de que sus ojos no lo engañaban. Pero la verdad estaba ahí, fría y clara. Había condenado a la mujer que había salvado a sus hijos por confiar en la mentira de su propia madre. Dicen que no hay castigo más grande que reconocer la traición que uno mismo cometió. Eduardo lo sintió en carne propia. El llanto de los trillizos resonaba en los pasillos como un recordatorio de su error. Y mientras las imágenes se repetían en la pantalla, comprendió que no solo había destrozado mi vida, sino también la de sus hijos, que clamaban noche tras noche por la mujer que les había devuelto la paz. Al día siguiente, enfrentó a Constanza. No hubo gritos, no hubo discusiones teatrales. Solo un hombre devastado que dejó caer el dispositivo sobre la mesa, mostrando las pruebas de su engaño. Ella intentó justificarse. Habló de proteger a la familia, de su derecho a decidir quién debía o no ocupar un lugar en la vida de sus nietos. Pero Eduardo no escuchó. Con voz fría, la desterró de la mansión, le prohibió volver a acercarse a los niños. Por primera vez en años, la autoridad de la matriarca se desplomó ante el peso de la verdad. Sin embargo, saber que yo era inocente no borraba la herida que me había dejado. Eduardo entendía que recuperar mi confianza sería más difícil que desenmascarar a su madre. Yo ya había vivido el desgarro de perder un hijo,
Y luego había soportado el dolor de ser acusada de lastimar a los únicos niños que me habían devuelto el sentido de ser madre. Esa traición pesaba más que cualquier disculpa. Fue entonces cuando comenzó su búsqueda desesperada. Contrató investigadores, recorrió hospitales, visitó refugios y orfanatos, preguntando por mí en cada rincón de Ciudad de México. Y mientras más buscaba, más sentía la ausencia de mis manos, de mi voz, de mi presencia, que calmaba a sus hijos como ningún remedio podía hacerlo. Cada noche que los trillizos lloraban sin consuelo, Eduardo sabía que lo que necesitaban no era una niñera más, ni un médico nuevo, ni canciones grabadas. Lo que necesitaban era a Julieta, la mujer a la que él mismo había dejado ir. 3 semanas después de mi expulsión, la vida me había llevado hasta un lugar donde las sombras del dolor parecían menos pesadas, un orfanato en la colonia Roma. Allí, entre paredes descascaradas y cunas antiguas, me refugié como quien busca aire en medio del naufragio. Los llantos de los niños abandonados eran distintos a los de los trillizos, pero igual de desgarradores. Y, sin embargo, cuando les cantaba la nana que había nacido para Miguel, todos, sin excepción, se calmaban. Era como si mi voz llevara la memoria de una madre ausente que ellos también necesitaban. En esos días, entendí que quizás mi destino era ese: cuidar hijos que no eran míos, sembrar ternura donde el mundo había dejado vacío. No esperaba nada más. No esperaba redención, ni disculpas, ni un regreso imposible. Había aceptado que la mansión de Lomas era ya un capítulo cerrado, que Eduardo jamás me creería y que los trillizos crecerían aprendiendo a vivir sin mí. Pero el destino siempre tiene un modo cruel y hermoso de sorprender. Una tarde gris, mientras sostenía a una niña huérfana en brazos y cantaba mi melodía de siempre, vi en la puerta 3 siluetas pequeñas. Iker, Gael y Mateo me miraban con ojos inundados de lágrimas. No fue un reconocimiento lento, fue un estallido inmediato. Soltaron un grito de alegría y corrieron hacia mí como si hubieran encontrado el camino de regreso a casa. Mis brazos se abrieron solos y en un instante los tenía a los 3 aferrados a mi cuerpo, como si temieran que volviera a desaparecer. Yo lloraba sin control, besando sus cabecitas, respirando el aroma que tanto había añorado. Y detrás de ellos, con el rostro descompuesto, estaba Eduardo. No era el hombre altivo de traje impecable. Era un padre roto, con los ojos hinchados de culpa, sosteniendo un llanto que ya no podía ocultar. Se arrodilló frente a mí, allí mismo, entre juguetes viejos y colchonetas gastadas. Sus palabras no fueron grandiosas ni preparadas, fueron un ruego, que lo perdonara, que había visto todo en las grabaciones, que su madre lo había engañado, que yo era lo mejor que le había pasado a sus hijos. Yo fui un ciego, me dijo con la voz quebrada. Te destrocé cuando eras lo único que nos sostenía. Y aún así, aquí estás, con la misma ternura que nadie más puede darles. Quise responderle, pero las lágrimas me ahogaban. Los niños me miraban, como esperando mi decisión, como si supieran que aquel momento definiría el resto de sus vidas. Y en sus ojitos brillaba la súplica más pura: no nos dejes otra vez. Mi corazón estaba desgarrado entre el miedo y el amor. Miedo a volver a confiar y ser herida de nuevo. Amor por esos 3 pequeños que ya eran parte de mi alma. Eduardo tomó mi mano con delicadeza, como si temiera que la retirara. Julieta, susurró, no soy digno de pedirlo, pero no puedo vivir sin ti. Ellos no pueden vivir sin ti. Te necesitamos, no como empleada, sino como familia. El orfanato entero parecía guardar silencio, como si hasta las paredes entendieran la magnitud de aquel instante. Y allí, rodeada de niños huérfanos y de mis 3 pequeños que habían dejado de llorar apenas me abrazaron, comprendí que la vida me estaba ofreciendo una segunda oportunidad. No para borrar el dolor de Miguel, porque eso era imposible, sino para transformar su ausencia en amor para otros. Ese día, frente al hombre que me había herido y que ahora se arrodillaba pidiendo perdón, supe que mi historia con los trillizos aún no había terminado. Era apenas el inicio de algo que ni el engaño, ni la mentira, ni el prejuicio habían podido destruir. Un lazo nacido del dolor,
pero sostenido por el amor más verdadero. El día del reencuentro no terminó en el orfanato, sino que se extendió en nuestras vidas como un amanecer que nadie había previsto. Eduardo no se conformó con disculpas. Me mostró las grabaciones, me habló de la confrontación con su madre, me prometió que jamás volvería a permitir que la mentira se interpusiera entre nosotros. Yo escuchaba con cautela, con la herida aún abierta, pero mientras los trillizos jugaban a mi alrededor, comprendí que no tenía derecho a negarles la paz que tanto habían encontrado en mí. Volví a la mansión, aunque no era la misma mujer que había llegado meses atrás. Ya no era solo Julieta, la empleada que limpiaba pasillos en silencio. Era la madre que esos niños habían elegido con su llanto y sus risas. La casa lo sintió desde el primer instante. Los pasillos dejaron de ser fríos. Las habitaciones se llenaron de plantas, de música suave, de nanas que tejían puentes entre la vida y la memoria. Cada rincón respiraba otra vez. Los días se transformaron en rutina luminosa. Iker empezó a caminar tambaleándose por la sala. Gael descubrió que su risa podía contagiar a todos, y Mateo, siempre atento, se convirtió en mi sombra inseparable. Eduardo también cambió. Su rostro, antes rígido, ahora se suavizaba con sonrisas que parecían imposibles en el hombre de negocios que había sido. Poco a poco, entendimos que nuestra unión no era un accidente, sino la respuesta a un destino que nos había roto para volver a armarnos juntos. El perdón no borró el pasado, pero nos permitió usarlo como cimiento. Miguel seguía en mi corazón y no lo reemplazaba nadie. Pero al mirar a los trillizos, entendí que su breve vida me había preparado para esto, para ser la voz que calma, los brazos que sostienen, el refugio donde otros pequeños pueden crecer sin miedo. Su ausencia se convirtió en la fuerza que guiaba mis manos, en la melodía que nunca dejaba de cantar. Con el tiempo, Eduardo y yo construimos más que una familia. Levantamos un hogar hecho de confianza, paciencia y un amor que desafiaba prejuicios y diferencias sociales. La herida de la mentira cicatrizó, la desconfianza se transformó en certeza, y hasta la sombra de doña Constanza aprendió a rendirse ante lo evidente. Los niños habían encontrado a su madre, y yo había encontrado de nuevo un motivo para sonreír. Hoy, cuando los escucho correr por los pasillos o cuando los abrazo antes de dormir, sé que nuestra historia es prueba de que el dolor puede convertirse en salvación, que la pérdida puede transformarse en esperanza, y que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la forma de vencer. Y a ti, que escuchaste cada palabra de mi relato, te invito a reflexionar. ¿Crees que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero conocer tu voz en esta conversación. Y antes de irte, querida amiga, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para seguir compartiendo historias que nos demuestran que la esperanza nunca muere, que siempre hay un nuevo comienzo esperando detrás del dolor.